Muy buenos días, mis queridos amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa del Evangelio y un café. La mayor de las cordiales bienvenidas a este su programa. Vamos a continuar en lo que estamos estudiando sobre conociendo al Dios que adoramos, sobre esta serie que hemos comenzado para este año. Hoy vamos a estar viendo los atributos de Dios. Yo he escogido 7, no es de mi propia autoría, pero están en la Biblia, son de la Biblia y pues nos pertenecen a todos. Ah, y lo voy a estar leyendo. Y mire, son 7 atributos solamente que vamos a ver a rasgos de vuelo de pájaro. Porque si fuésemos a ver todos los atributos de Dios, a ver todas las características de nuestro Señor, de nuestro Creador, en un día, en unos minutos, 45 minutos, es relativamente imposible. Pero les voy a estar tratando de llevar con estos pasos a que empecemos a entender al Dios que adoramos, a conocerlo. Falta de conocimiento del Dios que adoramos y conocemos es lo que tiene los atributos para que las personas, el cristiano por se, pues no se llegue a realizar completamente cómo es que Dios quiere, porque Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos. Ha enviado a su Hijo Jesucristo en la misma persona del Dios viviente. Y según vemos la vida, según vemos la historia, según vemos la Biblia y conocemos a Jesucristo, pues básicamente eso es lo que es el Padre, lo que el Padre quiere para con nosotros y cómo Él se reveló a la humanidad. Ya que cuando hablamos sobre los atributos de Dios, nos referimos a las cualidades y a las características suyas que nos van a ayudar a entender cómo es Él. Los seres humanos nunca lograremos comprender completamente todo lo que Dios es, pero Él se ha revelado mucho sobre sí mismo en la palabra. La lectura de la Biblia nos ayuda a entender mejor el carácter de Dios. Y es por eso que pues, estamos dando esta serie de programas, porque entendemos que en la Biblia y bajo la Biblia es que entonces comenzamos a entender a Dios y a su carácter. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Le digo, son 7 solamente y no los voy a profundizar uh, como debe de ser. Algo que debemos también de entender es que la mente uh, es el hecho de que ninguno de los atributos de Dios anula a los otros. Déjenme leer otra vez esto. Algo que debemos de tener siempre en la mente es el hecho que ningún atributo de Dios anula los otros. Me explico, porque Dios tiene sus atributos. Dios es amor, es un atributo de Dios, pero no quiere decir que Dios tenga que castigar, porque en su amor Él se expresa y esa es una parte de sus atributos. También debemos de entender que los atributos es una unidad y se matizan entre ellos y todos juntos forman el carácter de Dios, sino que es Él y será el mismo por siempre. Algunos de los atributos de Dios son los siguientes: santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Comenzando con el primero, Dios es santo, la santidad de Dios, que Dios habla de su majestad, de su grandeza, de su pureza y de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado, en Dios no hay defectos ni maldad. Dios es único, no hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones que es el único digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Oímos continuamente Dios es santo y santo, y es que de este atributo de Dios,
de su santidad, es que debemos de partir para entender, porque es que Dios entonces no permite el pecado y no puede estar en la presencia del pecado, porque su santidad es tanta y su santidad es tan pura y tan limpia que él no puede estar donde está el pecado, no puede habitar donde hay pecado. Y eso es la separación que hay entre Dios y el hombre, que la santidad de Dios, que es perfecta, grande y en su pureza y perfección, de su moral, que es la moral de Dios, se entiéndase que es como Dios piensa y como Dios es. Y esta es una de las razones dignas de toda nuestra alabanza y la adoración. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Nos dice en 1 Samuel, en el capítulo 2, verso 2. Sin embargo, Dios no permite que su santidad lo mantenga apartado de nosotros. Él no es un Dios. Él no es un Dios inalcanzable. Creo que muchos pensamos que por su santidad, por su pureza, pues que miren, Dios no se puede alcanzar. Pero Él es el único compasivo, lleno de gracia y de amor, que quiere intervenir en nuestras vidas, dándonos ánimo y aliento en los momentos más difíciles de nuestra vida, como debemos acercarnos entonces a ese Dios santo y puro. Pues mire, debemos de acercarnos a Él con una actitud humilde, contrita y reconociendo siempre su santidad y nuestra inmensa necesidad de Él. Porque lo dice en excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito de la humildad de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Eso está en Isaías 57, en el verso 15. Nos dice el Señor que con toda su santidad y su nombre, cuyo es santo, Él tiene un sitio sublime también para ese ser humano que viene a Él con Cristo y viene en un espíritu humilde y se acerca a Él. Otros versículos sobre la santidad de Dios es este: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquese y manténgase en santo, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo, el Señor, que los saco de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Esos eran ya los comienzos de las leyes y estatutos de Dios que Él había puesto para su pueblo y para nosotros también, sobre su santidad. Y aquí ya está hablando de algunas costumbres, ¿verdad? De algunas comidas que se debían de comer, porque había animales impuros que pues tenían alguna condición de tal vez lo que esos mismos animales comían. Aquí dice animales que se arrastraban, y tal vez esa impureza de esos animales, al ser consumida por nosotros los hombres, pues no podía agradar a Dios, porque recuerden que Dios siempre ha querido habitar con el hombre, y Dios siempre quiere habitar en un cuerpo dentro de nosotros, y un cuerpo que está lleno de impurezas, pues Dios no habita en un cuerpo lleno de impurezas. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. En Levítico, eso está en Levítico 11. Levítico 11, verso 11. También da otras instrucciones sobre otros animales, pero no le voy a dar tanto énfasis a esto, porque eso estaba bajo los pretextos de las leyes, ¿verdad? Que ya son abolidas por Dios. Podemos comer todo delante del Señor, siempre y cuando veamos que no son cosas impuras, porque no tan solo porque Dios sea santo y puro, ¿verdad? Es lo que nos está dando una idea de lo que no debemos de comer, porque hay cosas que, mire, yo no sé de dónde nos están observando diferentes países del mundo, diferentes costumbres, y tienen una cultura y tienen una comida,
pues mire, eso es de su país, eso es bueno. Pero hay algunos animales aún en esos países, en nuestros países, en donde habitamos, que son animales que no todo el mundo los consume. ¿Por qué? Porque saben que pues tal vez tienen un estilo de vida que lo que ellos consumen, los animales, lo que ellos consumen, si nosotros no los comemos, pues no nos va a gustar. Eso yo creo que está claro, ¿verdad? Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él existe por siempre y existirá por toda la eternidad. Este es un concepto difícil de entender para nosotros los seres humanos que contamos con un vasto tiempo. O sea, nuestro tiempo es el crono, que lo medimos por el reloj, lo medimos por el tiempo y pues nosotros estamos atados al tiempo. Lo queramos o no, muchos vivimos atados al tiempo. Yo he tratado de desligarme mucho de esta costumbre pues, que heredamos todos, porque a veces me gustaría vivir un espacio de tiempo que yo tenga el tiempo para hacer mis quehaceres, para compartir con mi familia. Pero mire, a veces se nos hace tan corto el tiempo, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios vive en un kairos. Eso quiere decir que el tiempo de Dios es todo en un presente. Recuerden que Dios no tiene principio, no tiene fin, y debemos de entender eso. Para conocer bien a Dios, debemos de entender y siempre pensar que Dios vive en un eterno presente. ¿Y por qué es importante esto? Porque pues muchas veces pues no, sucede que como humanos y atados a este tiempo que vivimos nosotros, pues estamos pensando de igual manera que Dios tiene que hacer lo que nosotros a veces le pedimos en su voluntad, en el tiempo de nosotros. Y debemos de recordar que Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Contrario a todo lo demás que hay en el universo, Dios no fue creado por nadie. Él existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Dios le contestó: yo soy el que soy. Ese es el nombre eterno de Dios y el nombre con el que es y será conocido por todas las generaciones, un nombre que proclama su eternidad, el yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Le preguntó Moisés a Dios y Dios le dice, pues, cuando te pregunten quién yo soy, dile que yo soy el eterno. Y al decir esa palabra, pues ya su pueblo, ¿verdad? Su pueblo escogido para ese tiempo, al igual que el de ahora, al decirle, mira, el Eterno me envió, el yo soy, lo que quiere decir que ese es su nombre en sí, porque Dios no tiene principio, Él no tiene fin, Él siempre ha existido, existe y existirá por la eternidad de la eternidad, el yo soy. Eso da seguridad en la presencia, el yo soy, el presente. No, ese es su nombre. Y hay que entenderlo desde esa raíz, porque Dios no se puede poner en un cajón y adjudicarle un nombre, porque Él tiene infinidad de, de sustancia y de presencia y de eternidad que no habría un nombre. Por eso es que Él mismo dice, si preguntan, cuando el pueblo pregunte por quién te envió, dile el yo soy. De hecho, yo di un estudio completo sobre eso, por el yo soy. Y es bien interesante porque para ese tiempo también el faraón se hacía decir que él era el yo soy. Por eso es que ese es el mensaje que le envía al faraón con Moisés diciéndole, cuando te pregunten, dile que yo soy, no es él, no es faraón el Dios, el yo soy. El que es, soy yo. Yo soy el que soy. Por eso es que dice, yo soy el que soy. Yo siempre he existido, yo siempre existiré por la eternidad. Es interesantísimo esto. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés,
yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además a Moisés, así dirán a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Esto es interesante también, no puedo dejarlo pasar, porque fíjense, Dios está afirmando aquí cuando le dice a Moisés, mire Moisés, dile que yo soy el Dios de Abraham. No es que era, no es que fue, le está diciendo yo soy en el presente. O sea, sigue siendo el Dios de Abraham, y ya, para aquel tiempo no habían conocido a Abraham, y ya Dios está dando la especificación que en todo tiempo, porque recuerden, como Dios vive en un eterno presente, le está dando la certeza a su pueblo. Dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y también soy el Dios de Jacob. Los que ustedes conocieron, los profetas, yo sigo siendo el Dios de ellos en el presente. No fue el Dios, sino que es. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham para que le diga al pueblo, porque así automáticamente el pueblo iba a entender esta respuesta a la pregunta de quién lo había enviado, porque ellos conocían al Dios de Isaac, al Dios de Abraham y al Dios de Jacob. Y dice, y él me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Y por eso es que, mire, al conocer lo que estamos tratando, ¿verdad? Dando a conocer a Dios, al Dios que adoramos. Si aquí dice la Biblia, en el Éxodo 3:13, del verso 13 al 15, Dios dice que este va a ser el nombre con que el hombre y las generaciones lo van a conocer, dice de generación en generación. No es de un tiempo o de un pasado tiempo, sino que va a ser de generación en generación. O sea, la generación que pasó, la que estamos viviendo y las que vendrán. Ese es el nombre que Dios quiere que sea conocido. El Dios eterno, el gran yo soy. Y se ha perdido esa visibilidad, ese objetivo de dar a conocer a Dios con ese nombre, del yo soy. Desde antes que nacieran los montes y se creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Eso está en el Salmo 90, verso 2. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdurará por todas las generaciones. Está en el Salmo 102, verso 12. Y dice aquí, ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es inconsodable. O sea que no se puede medir, insondable. Cuando tú tiras una sonda que va camino por el espacio y trata de medir, cuando choca con un objeto, pues aquí no se puede tirar esa sonda porque no se puede medir. Él nunca se fatiga, su inteligencia no se puede medir. Isaías capítulo 40 en el verso 28. Ese es el Dios eterno, ese es el yo soy. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene entre los brazos. Deuteronomio 33, 27. Mire, estos atributos de Dios y estos nombres con que se le conoce a Dios en este momento que estoy diciéndole eran los mismos nombres que su pueblo usaba para adquirir conocimiento de él y para poder acercarse a ese Dios que tal vez no lo veían, pero que sí sabían que existía, porque daba las pruebas. Por eso es que le daba las pruebas a Moisés para que vieran que era el Dios que lo estaba enviando. Dios todavía no se había dado a conocer en su forma, pero sí se daba a conocer en sus atributos, porque el pueblo le pedía según sus atributos, el alfa y el omega, el Dios sanador, el Dios Rafa, el Dios eterno, Elohim. Todos estos nombres eran que se aplicaban a Dios, y así era que Dios se daba a entender con su pueblo. Y por tanto el Rey eterno es Rey eterno, es inmortal, invisible, el único Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice en el Nuevo Testamento, en el Primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 17.
que está dando aquí la gloria y es el Rey eterno, es inmortal, invisible, el único Dios. Fíjense, dice invisible, porque recuerden que estamos presentando al Dios que no conocemos, porque estamos hablando de Dios el Padre. No me vayan ahora a malinterpretar ni tampoco a mezclar con su Hijo, que es Dios mismo, pero aquí estamos presentando primeramente y conociendo al Dios Padre. Dios es omnipotente. Cuando decimos que Dios es omnipotente y todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él es y todo lo puede. Y que miren, no hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y nunca termina. Y por eso es que a veces yo me hago tantas preguntas cuando oigo a algunos cristianos que le están orando a ese Dios que mire, lo ponen como un Dios limitado, le piden, pero no confiando, no poniendo toda su confianza y su fe en ese Dios eterno, si Él ha creado el cielo y la tierra y que su poder es ilimitado y es omnipotente y poderoso, pero sin embargo lo limitamos. Muchas veces le pedimos y muchas veces después nosotros mismos por nuestras propias fuerzas tratamos de conseguir lo que hemos pedido hasta en oración. Si ya hemos puesto la fe y la confianza en un Dios todopoderoso, no me explico por qué entonces debemos de poner nuestra limitación de nuestra mente a tratar de conseguir con nuestros propios esfuerzos lo que Dios ya nos ha dado. Él es un Dios poderoso, omnipotente. Y cuando Dios se le apareció a Abraham, se presentó a sí mismo de la siguiente manera. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Esto es algo, miren, que hay que detenerse y tratar de que la mente humana lo pueda captar, pero también pidiéndole dirección al Espíritu Santo, porque, miren, no es tan solamente leerlo, usted lo puede conseguir en el Génesis, en el capítulo 17, en el verso 1. Voy a repetir esta frase otra vez, porque miren lo que Dios está hablando aquí. Ese Dios omnipotente, ese siempre yo soy, ese Dios eterno. Miren lo que está diciendo de Abraham. Y no es porque sea solamente Abraham. Si le dice a Abraham que es un hombre, también puede hablar con nosotros que somos hombres. Porque Abraham no tenía nada de especial. Él era un hombre también pecador. Era un hombre que no hacía mucha justicia. Dios lo escogió, sí, al igual que puede escogernos a muchos de nosotros. Pero Dios habla para este mismo tiempo. Y mira lo que dice: cuando tenía 99 años, Abraham, el Señor le apareció y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, no poco poderoso, no medio poderoso. Dice todo el poder, todo poderoso, todo el poder que usted se puede imaginar con todo lo que hemos visto en este tiempo, si se podría decir, en las películas, de todo el poder y todo lo que vemos a diario con estas explosiones y todo el poder. Miren, eso no es nada comparado con el poder de Dios. Y mire cómo le dice, esto es lo que me interesa: vive en mi presencia y sé intachable. O sea, que si ya nosotros entendemos y conocemos que ese Dios todopoderoso es tan poderoso, válgame la redundancia en la palabra todopoderoso, debemos de vivir en su presencia y tratar de ser intachables. Entonces, debemos de ser intachables. Intachable quiere decir que debemos de vivir una vida aceptable, que no sea señalada delante de Él, para que no se encuentre en nosotros ninguna falta. Eso es lo que Él nos pide. De hecho, es un mandato que vivamos intachables delante de Él, para que entonces nosotros podamos ver y Él nos presente todo su poder y toda su presencia se manifieste delante de nosotros. Pues por eso fue que Dios se manifestó delante de Abraham, porque Dios permitió en Abraham que lo viese. Ya vimos cómo fue que lo vio, y que
en la manera en que Abraham vivía delante de Dios, es que entonces Dios se le presenta, porque a Abraham, al tratar de ser intachable delante de él, pues la santidad de Dios se pudo presenciar. No toda la omnipotencia y poder de Dios delante de Abraham, porque si no lo hubiese fulminado, pero Dios permitió algo de su poder para que Abraham lo conociera. Otros versículos sobre la omnipotencia de Dios: me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre. Anteriormente, como leímos, se le aparece a Abraham, pues que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque estos tres hombres, Dios le aparece, se le aparece delante de ellos, dándose a conocer. Su presencia se dio a conocer delante de ellos, y por eso es que estos hombres tuvieron ese poder de revelarlo al pueblo y a las demás generaciones, porque estaban delante del Dios Todopoderoso. Y se les reveló, todavía para ese tiempo, el yo soy no había revelado el verdadero nombre, que es el Señor. Y eso lo vamos a ir viendo paulativamente, cómo es que Dios, en las diferentes épocas, diferentes edades, se va dando a conocer poco a poco, hasta que entonces que se nos presenta como Jesucristo mismo, que es el Señor. Aquí lo dice en Éxodo 6:3. Se le presentó a Abraham, Isaac, a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso, que es el gran yo soy, pero no les reveló el verdadero nombre. Aquí no es que se esté contra una contradicción. Dios lo que está diciendo que el nombre perpetuo para él va a ser el gran yo soy, el que siempre es, el que siempre será. Pero cuando dice que va a revelar el verdadero nombre, es para que entonces en este tiempo que estamos nosotros, que es el Señor, nosotros podamos entonces tener una mayor amplitud de lo que es Dios por su nombre, porque Dios se va revelando según las generaciones hasta que se presenta como Él es el Señor, quien como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder, de fidelidad. Salmo 89:8. Dios es un Dios todopoderoso y que está el poder está rodeado, lo rodea a Él, y su fidelidad, porque Dios es fiel. Dios no miente, Dios no cambia de opinión. Dios nos da estas promesas y Él las cumple, porque Él es Dios, no es hijo de hombre para arrepentirse. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Por eso es que, al igual que Abraham, si nosotros habitamos en su presencia, nos estamos cobijando a la sombra del Todopoderoso, ese que habita todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes contemplan. Dios habita en todo esto, y nosotros, si estamos aquí, nos acogemos a su sombra, y el Todopoderoso nos cubre. Estamos bajo el abrigo de ese Altísimo. Eso nos da una seguridad inmensa, que cuando usted tiene esa convicción de que usted está habitando bajo la sombra del Omnipotente. Mire, en el Salmo 91:1, nuestro Redentor es santo, santo en Israel, y su nombre es el Señor Todopoderoso. Isaías 47:4. Señor, mi Dios, tú con gran fuerza y tu brazo poderoso nos has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Jeremías 32:17. Está dando aquí la virtud de la fuerza del brazo poderoso de Dios, que ha hecho los cielos y la tierra. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirando fijamente, mas para Dios todo es posible. En Mateo 19:26, Jesucristo mismo hablando, el Hijo, dando testimonio del Padre, con su nombre, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, está diciendo, para Dios todo es posible. O sea, para mi Padre todo es posible, porque desde la creación del mundo,
ah, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él es y creó, de modo que no tienen excusa. Esto voy a hacer otra vez un paréntesis aquí porque, mire, desde que el mundo es mundo, desde que se ha hecho la creación, dice claramente las cualidades invisibles de Dios. Lo voy a agrandar aquí para que usted lo pueda ver en su pantalla. Um, las cualidades invisibles de Dios, sus cualidades, o sea, su poder, su grandeza, su sabiduría, su conocimiento en todo, su grandeza, todas sus cualidades, no se pueden contar, son infinitas de cualidades, su bondad, su amor, su eternidad, su omnipresencia, todas esas cualidades que eran invisibles, pues no se conocían, no se ven de Dios, es decir, todo su poder. ¿Dónde es que entonces Dios ha hecho todo su poder? ¿Dónde es que Dios se concentró en hacer todo lo que Él sabe, todo lo que Él puede? Pues lo hizo en su naturaleza. Cuando hizo esto que nosotros estamos viendo ahora, la creación, ahí es que se puede ver el poder de Dios. Porque Él con tan solamente decir, hágase el cielo, hágase las estrellas, hágase los planetas, hágase los pozos oscuros que se están descubriendo ahora, hágase el mar, hágase la tierra, hágase las aves, los peces, los animales, las grandes bestias de los océanos, de la tierra, todo lo que respira. Mire, ahí que Dios, esas sus cualidades que Él tiene, Él las hizo que nosotros las viéramos en su creación. Y es por eso que Dios dice aquí en Romanos capítulo 1, verso 20, que su eterno poder y su naturaleza divina se perciben, o sea, en todo esto que nosotros observamos alrededor de nosotros, es que nosotros podemos percibir claramente lo que Él ha creado, que Dios es verdadero. Porque alguien tuvo que haber hecho esto, mire hermano, una creación tuvo que haber sido hecha por un creador, tuvo que haber sido por una mente creadora, por una mente poderosa, por una mente poderosa. Esto no puede haber sido al azar. Yo no concibo eso de que esto fue una mera explosión, porque mire, de la nada no puede surgir nada. Eso se cae de tan solamente pensar. Si usted tiene dos dedos de frente, usted pensando por usted mismo, no tiene nadie que decirle, porque yo no puedo, todavía no. Si alguien me explicara a mí cómo es que nosotros salimos de una explosión y que de la nada, del vacío, salió todo esto, mire, pues yo le seguiría y también pues hablaría de eso, que de la nada salió la nada, pero según las leyes de física misma, las leyes de la naturaleza y la lógica, me enseñan y me dicen a mí que no es imposible, que es como si yo escogiese, yo tuve un carro en un estacionamiento en Puerto Rico por más de 6 años. Es como si yo hubiese dejado ese auto por más de 6 años, 10 años, y cuando yo fuera lo hubiese encontrado transformado en otro auto, o un auto más moderno, que él mismo se creó, él mismo se autoevaluó, él mismo se procreó, él mismo se compuso, él mismo se adjudicó, él mismo fue que no cabe en la mente, perdónenme en verdad, y si alguien no está de acuerdo con nosotros, porque somos muchos los que hemos creído que la naturaleza misma da la explicación de que hay ese Dios poderoso, ese Dios divino, creador, y que eso es uno de los atributos de Dios. Y que mire, dice de manera en Romanos 1:20 que por todo lo que usted está viendo, y usted mismo
sabe que esto tuvo que haber sido creado por un Dios, por una mano, por alguien más, una inteligencia superior a la de nosotros, no hay excusa. Porque dice bien claro, de modo que nadie tiene excusa, porque la creación da testimonio de que hay un Dios todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso está en Romanos, en el capítulo 11, en el verso 36. Después oí voces como del rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Ve que aquí lo está uniendo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro gran yo soy, Todopoderoso. En Apocalipsis 19:6. Déjeme darle rápido porque no quiero quitarle de su tiempo. Estamos todavía en el 4. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Decir que Dios es omnisciente es decir que Él lo sabe todo, que todas las cosas pasan, el pasado, el presente y el futuro. Él tiene conocimiento de todo esto. Por eso es que es Dios, porque Él sabe todo. No se le puede ocultar nada. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo. No, nadie tiene que decirle ahora, mira, como están esas oraciones, Señor, tú sabes que las estrellas, Señor, tú sabes que el universo, Señor, tú sabes que, mire, ya Dios sabe todo eso porque Él fue que lo creó. Sobre la humanidad, todo lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que pueda escapar de su conocimiento, porque Dios no solo conoce los términos generales sobre la humanidad y todo lo que nos rodea, Él también nos conoce completa y personalmente a todos nosotros. Eso también hay que detenerme. Le digo, no puedo ir muy rápido porque dejaría pasar todas estas cosas, porque miren, cuando usted sabe que su Dios lo conoce todo, pasado, presente y futuro, y que nos conoce a nosotros, pues nos pone a pensar que estamos en su presencia y que ya Él conoce lo que nosotros vamos a hacer. Él conoce lo que estamos pensando. Él conoce todo. Entonces, ¿qué sucede? Que uno ahí pues debe de recapacitar un poco más y, y pensar, decir, si Dios ya conoce y sabe cuáles son mis propósitos en este día, ponerlos delante de Él para que Él los bendiga y que Él permita que sean sus propósitos, no los nuestros. Dios no solo conoce todo en términos generales sobre la humanidad y todo lo que nos rodea, Él también nos conoce completamente y personalmente a todos nosotros. Eso está en el Salmo 139 y lo expresa muy bien en el Salmo cuando vemos que Dios conoce cuando nos movemos o nos sentamos, lo que pensamos y lo que hablamos. Dios conoce todo, todo. No se puede escapar. Y eso en cierta manera, Dios en su santidad, ¿verdad? Pues a pesar de que te dirá, por mi vida privada, mire, Dios conoce todo, Él sabe todo. Y no quiere decir que ahora esté observándonos a ver qué nosotros hacemos y dejamos de hacer. Es que ya Él lo conoce, ya Él lo sabe. No tenemos que ocultárselo y Él tampoco tiene que estar, diríamos, buscándonos qué estamos haciendo en todo momento. Él lo sabe todo. Él sabe cómo es que nosotros actuamos. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines, mis descansos, los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega una palabra de la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Está en el Salmo 139, en los versos del 1 al 6.
En Mateo 10, 29, 30 leemos, no se venden dos gorriones por una moneda, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contada a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Conmigo, pues, no pasa mucho trabajo, pero yo no tiene contado todo hasta los. Usted pensará, mira, me falta un cabello. Yo no sé si usted se pone a contar el cabello, a ver si cuántos tiene o cuántos se le están faltando ya. Pero Dios conoce todo. Dios conoce, fíjese, hasta los cabellos de nuestra cabeza. Ahí vemos que todo lo que hay en la creación es importante para Dios. Tanto los pájaros como los seres humanos. Eso es lo que quiere decir con esta aseveración en Mateo 10, 29, 30, que Dios al conocerlo todo, Él lo conoce todo. Y así vemos lo importante de la creación. O sea, si somos creación de Dios, es que somos importantes y que Dios tiene constancia de todo lo que hacemos. No es un Dios que ha dejado, que nos hizo la creación y luego se retiró a descansar y le dejó un time para que ella se programara y se reevaluara y se siguiera programando y se fue a descansar. Dios no es así, Dios conoce todo y Él observa todo, tanto los pájaros como los seres humanos, y Dios conoce todo sobre cada uno de ellos. El conocimiento de Dios es tan detallado que hasta conoce el número de los cabellos de nuestra cabeza. Otros versículos sobre la omnisciencia de Dios. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. No hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores. Si los que están haciendo maldad piensan que se pueden esconder, mire, ellos pueden pensar que se están escondiendo, pero Dios tiene y Él vigila todo. Él sabe dónde se ocultan, en lo oscuro de las sombras, en lo profundo, y dónde se esconden toda esta gente, todo lo malo. Eso lo dice Job 34, 21 al 22. Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito. En el Salmo 147, verso 5. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Proverbios 15, verso 21. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde los tiempos antiguos. Conocidas del Señor son todas las obras desde los tiempos antiguos. En Hechos 15, 18. Dios es amor. Dios es amor. Ya son las. Voy a darle, por favor, 10 minutos más de su tiempo. Dios es amor. La Biblia nos dice muy claro, para que no nos quede ninguna duda, que Dios es amor. Eso lo podemos conseguir en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8. El amor de Dios es tan verdadero y puro, mire, que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos, de incertidumbre. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones, sino que el amor de Dios se basa en acción. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó, de hecho, cuando Jesucristo estuvo, que es Dios mismo, y Jesucristo dando a conocer al Padre, ¿qué hizo? En ese amor inmenso que nos tiene Dios a sus criaturas, Dios se complació en su Hijo para que no tan solamente fuera una emoción, que Dios dice, yo tengo amor por la humanidad, como hoy en día muchos piensan que hablan en aras del amor y dicen que el amor, tienen hasta un mes del amor, y ahora muchos se casan por amor, viven por amor. Mire, eso no es amor. No es amor,
Porque la medida que le da el hombre a esa palabra de amor no es el amor de Dios. Y de hecho, tampoco puede ser amor. Porque el amar a una persona está designada para que, mire, sea por la eternidad. Por eso es que yo entiendo que cuando hablamos de amor, debemos de fijarnos en el amor de Dios, porque Dios no tan solamente lo imaginó y lo dijo con una palabra, por decirla, una palabra de altibajo e incertidumbre. El amor de Dios es tan puro y tan verdadero que no tan solamente se expresó en emociones, sino que se expresa en acciones. Dios lo que dijo, lo hizo, lo expresó en acciones. Por eso que digo que muchos en este tiempo pues expresan que, por ejemplo, dicen, nos vamos a casar por amor hasta que la muerte nos separe o hasta que las deudas nos separen. Y cuando dicen esas palabras, están haciendo un compromiso de palabras. ¿Y qué sucede? Que vemos que al poco tiempo se separan. No se hizo una acción. Pase o haya lo que haya pasado, tenía que cumplir con su promesa. Y usted, hermano Roberto, aunque lo estén matando, bueno, no es que vaya a dejar que lo maten, porque eso no es amor, ¿verdad? Que usted haga una promesa de matrimonio y que su cónyuge lo esté estrangulando, y usted tenga que decirle te amo estrangulando, y de hecho debiera de ser así, pero no es que lleguemos a ese extremo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que Dios sí es amor, porque Él cumple sus promesas y lo hace en acciones. Lo hace en acciones porque recuerden cuando Jesucristo nos decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aún aquellos que lo flagelaron, aquellos mismos que le pusieron la corona de espinas y le pusieron la lanza en el costado, Él los perdonó a todos y los amó. Que ellos no se hayan arrepentido ni creído en Él es su problema, pero Dios los amó hasta lo último y los amó con un gran amor que dio su vida por todos nosotros. Jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de Dios. Luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el ser humano y Dios como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios actuó en ofreción y a una solución. Él nos extendió su mano a través de Jesucristo, lo envió a la tierra como nuestro inmenso amor, o sea, el inmenso amor de Dios para con nosotros los pecadores y el deseo de tener una relación personal eterna con nosotros. De eso yo voy a estar tratando también un tema que es interesantísimo, cómo es que nosotros podemos entender el amor de Dios y cómo es que se refleja todo esto, porque nos hacemos muchas preguntas. Si ya Dios conocía esto, si ya Dios entendía que el hombre iba a pecar, aunque me estoy saliendo del tema, porque este no es el tema es dando a conocer a Dios, pero esto también está envuelto porque cuando conocemos a Dios de esta manera que nos preguntamos, si ya Dios sabía que esto iba a suceder, ¿por qué lo permitió? Porque Dios permitió que el hombre pecase si Él sabía que iba a cometer pecado. Y si Dios es puro y eterno y autosuficiente y omnisapiente y omnipresente y todopoderoso, ¿por qué si hizo al hombre a su imagen y semejanza, que se supone que no hubiese muerto, porque entonces el hombre murió? Y si Dios sabía que iba a morir, ¿por qué le puso un árbol de la vida eterna? ¿Y por qué le puso un árbol del bien y del mal? Todas estas preguntas vamos a estudiarlas bien adelante, porque es interesante, porque así también vamos a dar a conocer a ese Dios. Porque esas preguntas están ahí, muchos se las hacen. Yo no sé si usted ha hecho esas mismas preguntas, pero cuando usted conoce a Dios, entonces usted entiende los propósitos de Dios para con nosotros los hombres. Y por eso es que el amor de Dios
Es que usted puede ver cómo es que se refleja esa gran verdad de que Él nos amó tanto, de que envía a su Hijo Jesucristo para que nos rescate del pecado, para que nos rescate de la maldad y que nosotros podamos ser salvos en ese amor de Dios. Mire, este tema nada más me encantaría dejarlo aparte para hablar del amor de Dios. Pero vamos a continuar, para ver si vamos aterrizando ya. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia usted ha sido salvo. Y yo he sido salvo por la gracia de Dios. Eso está en Efesios, en el capítulo 2, en el verso del 4 al 5. Y por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, que Dios amó tanto al mundo. No fue que dio su vida por todo el mundo. Él amó a todo el mundo. Que todo el mundo no lo ame a Él son dos cosas diferentes. Pero el amor de Dios abarca a todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Por el amor que le tenía a todo el mundo. No es que murió por todo el mundo. Déjeme, ¿verdad?, explicar también eso, aunque lo hemos dado en otros programas, pero es que tenemos que seguir dándole seguimiento, porque es que muchas personas piensan que Dios murió por todo el mundo y dicen, pues ya Dios murió por mí, pues yo, mire, estoy tranquilo. Dios murió por todo el mundo, pero no para todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque si murió por todo el mundo, ¿por qué tantas personas no se han salvado? ¿Por qué tantas personas no buscan de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos. Dios murió por ellos, pero ellos no aceptan a Dios. Y por eso es que decimos que no murió por todo el mundo, porque no todos aceptan a Dios y se someten a su Hijo Jesucristo, y están pues exentos del amor de Dios. Porque es que ellos no lo han querido, no es que Dios no los ha amado. No digan que yo estoy diciendo ahora aquí que Dios no amó a todo el mundo, ni que no quiera el mundo. Dios amó a todo el mundo, Dios ama a todo el mundo. Pero las personas lo rechazan, no quieren a Dios. O sea que son las personas las que no aman a Dios. De hecho, por eso es que dice también, porque amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Yo no amo a Dios porque yo lo quería amar. Yo ahora entiendo que yo amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Y por eso es que ahora yo lo amo a Él. Para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ve lo que estamos diciendo aquí. Él ama a todo el mundo. Él no está condenando al mundo. El mundo mismo ha puesto su sentencia sobre ellos porque ellos no quieren el amor de Dios, no quieren a ese Dios. Quieren los beneficios de Dios, de ese Dios, pero no quieren al Dios de esos beneficios, sino para salvar por medio de Él. Eso está en Juan, en el capítulo 3, en los versos del 16 al 17. La Biblia también nos dice que Dios tiene un amor especial con aquellos que aman a Jesús. ¿Quién es el que ama? El que hace suyo su mandamiento y los obedece. O sea, cuando nosotros hacemos, agarramos, cuando nosotros tomamos posesión de esos mandamientos, entonces es que nosotros amamos a Dios. Y Él hace que estos mandamientos, y los que obedecemos sus mandamientos, es que entonces Él nos ama. Porque creemos en Dios y creemos en sus mandamientos. Entonces mi Padre los amará. Pues que Jesucristo da a conocer a su Padre. Cuando nosotros amamos sus mandamientos, también lo amamos a Él, y Dios nos ama a nosotros. Dice, y mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Eso está en Juan 14:21. O sea, mire, cuando usted acepta los mandamientos de Dios, es que entonces Dios se manifiesta. O sea, Dios hace su presencia, como hizo con Abraham, con Jacob y con Isaac. Hace su presencia delante de nosotros cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos a su Hijo,
cuando creemos en su Hijo, es que Dios se nos muestra tal y cual es, y usted puede conocer a Dios, porque el Padre es reflejado en su Hijo, y Jesucristo, el Hijo, refleja a su Padre en su presencia. Como Él lo hace, como Él nos ha enseñado. Otros versículos del amor es el gran amor del Señor, que nunca se acaba, su compasión jamás se agota. Eso está en Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Queridos hermanos, amémonos unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Wow, no puedo seguir, tengo que detenerme, perdónenme, pero es que si uno deja pasar estos detalles, no estamos dando a conocer a Dios, porque como yo siempre digo, no es leerlo, vamos a detenernos otra vez. Mire qué precioso es esto. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo digo que conozco a mi prójimo, que yo amo a mi prójimo, pero si yo no amo a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? El que está a mi lado en la fila de supermercado, quien está a mi lado en el trabajo, quien está al lado en donde me congrego, el que está al lado cuando salgo al parking, el que está a mi lado cuando lo veo en la calle, que está al lado en el parque. Ese es mi prójimo. ¿Qué sucede? Que si yo no amo a esa persona que yo estoy viendo, que es mi prójimo, ¿cómo yo entonces voy a decir que yo amo a Dios, que yo nunca lo he visto? Yo no he visto a Dios. Y digo que amo a un Dios que no he visto. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que quiere decir aquí cuando Dios nos habla de su amor, que debemos de entonces demostrar ese amor que Jesucristo demostró por nosotros cuando nosotros amamos a las demás personas, cuando vemos a las personas en alguna emergencia, en algún dolor. Mire, tan solamente acercándonos a una persona y hablarles de cómo le ha ido en el día, cuántas personas con cuánto sufrimiento, con cuántas cargas hay a diario, y yo lo veo a diario. Ese es mi prójimo. Entonces dice aquí, porque el amor viene de Dios, porque así mismo es Dios, se acercó a nosotros, Él nos ve donde estamos, en el parque, en la iglesia, en las calles, en los supermercados, en todos lados, y Dios se acerca a nosotros con ese amor para decirnos que Él nos ama y que ha dado su vida por nosotros, y que todo el que ama ha nacido y lo conoce a Él. Esa es la expresión máxima de un creyente cuando verdaderamente conoce a Dios, porque está haciendo lo que hizo su Hijo, lo que hacía el Padre, está dando a conocer a Dios mediante el acercamiento a su prójimo. Cuando se le acerca a esa otra persona, no importa que sea un indigente, no importa que sea un doctor, no importa que sea un limpiabotas, uno que lava el carro. Mire, ese es mi semejante. Y yo tengo que amarlo con el mismo amor con que Dios me amó. Y acercarme y decirle de este amor que Dios ha hecho por él, que Dios quiere rescatarlo de esa vida que lleva. El que no ama, mire, si usted no ama así a una persona, usted no conoce a Dios. Aquí lo dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo que estoy diciendo también de que cuando se hacen unas promesas en el matrimonio y no se lleva, mire, usted nunca amó a su cónyuge, pase lo que, mire, hermano, pase lo que pase, y se lo puedo decir yo, en el amor de Dios. En mis 45 años de matrimonio con mi esposa, no hemos tenido un matrimonio perfecto, pero ha sido un matrimonio que ha sido bendecido por Dios. Yo le doy la gloria a Dios, que me ha enseñado el amor de su Hijo, para yo poder darlo a mi prójimo. Y mi esposa es mi prójimo, y yo he tenido que, y la amo, y tengo que amarla, igual que a mis hijos, que a todos mis nietos, y a todos los que están a mi alrededor, porque ese es el amor que Dios me ha dado, y ha sido suficiente en Cristo Jesús para yo demostrar el amor del Padre que Él me ha enseñado en su Hijo Jesucristo, para amar a mis prójimos, porque mi esposa, mis hijos
y mis nietos también son mis prójimos, ¿ok? No piensen que están exentos. Tengo que amar a todos al prójimo. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. O sea, cuando estamos en medio de Jesucristo, que entonces podemos vivir por Él, de ese amor de Dios en nosotros, de su Hijo en nosotros. Y de esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo para que fuésemos ofrecidos como sacrificios por el perdón de nuestros pecados. Wow. Eso está en 1 de Juan, capítulo 4, los versos del 7 al 10. Y miren, cuán grande amor, vuelvo y digo, aquí todavía hay mucho que sacar, hay mucho que demostrar. Y no es que Dios nos haya amado a nosotros, sino como les dije anteriormente, es que al Dios amarme primeramente a mí, que entonces yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y Él envió a su Hijo para que fuese ofrecido en sacrificio para perdón entonces de nuestros pecados. Y ese es el amor, es un amor grande, es un amor incalculable. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Cuando permanecemos en el Hijo, permanecemos en el Padre, y así es que Dios sabe que nosotros lo amamos y nosotros también sabemos que amamos a Dios porque permanecemos en su palabra y permanecemos en su Hijo, en el Hijo de Dios, en el que permanece en amor y permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio compadezcamos con toda confianza, porque en este mundo vivimos como vivió Jesús. Wow. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15 hasta el 17. Búsquelo ahí, hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 15 al 17, nos está dando aquí plenamente el amor de Dios en su Hijo Jesucristo y en el Padre. Y esa es la confianza que tenemos, que cuando vayamos a ese día del juicio, podamos ir, mire, en confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Por eso, aplíquese el cuento, viva como vivió Jesús, no tan solamente de palabras y de hechos, sino que usted dé testimonio con lo que usted ha conocido de Dios. Yo trato de trabajar mucho, eso es mi parte, en mi vida personal, porque me pregunto también muchas veces esto, si estoy imitando al Dios que conozco para darle a conocer a los demás. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Salmo 25:10. A ti, fortaleza mía, te cantaré. Salmo, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Salmo 59:17. Es una canción preciosa, un himno. Fortaleza mía, a ti cantaré. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Mire, voy a detenerme porque hoy les digo, todavía me quedan dos. Dios, la inmutabilidad de Dios, que son 36, 38 versículos sobre el amor de Dios. Pero yo no quiero quitarles tiempo, no porque, como muchos comentarios de los analistas cristianos, que nosotros pues no queremos extender la palabra de Dios, pero mire, yo entiendo que poco a poco, porque nuestro programa, nuestro ministerio va dirigido para estos nuevos creyentes, y yo entiendo que los nuevos creyentes en Cristo son todavía unos bebés que han nacido y no se les debe de dar mucho alimento corrido porque no pueden digerirlo. Y por eso es que yo trato de extender a 45 minutos lo más. Pero déjeme decirle que
si estuviésemos en lo personal, si estuviésemos en un estudio o estuviésemos dando una charla, pues yo extiendo las charlas hasta 2 horas. Y yo no sé si usted está dispuesto a estar 2 horas. De hecho, son muy pocos los que pueden estar 2 horas. Tenemos nuestros entremeses, tenemos nuestra coinonía entre ese lazo de 2 horas, pero nos podemos extender más. Si acaso usted nos está siguiendo y esa fuese su necesidad, déjenoslo saber. Contáctenos por favor con nosotros en el Evangelio y un Café, en las páginas sociales de Facebook, a través de el Evangelio y un Café o Roberto Ortiz Jabao en Facebook. Y sigo agradeciendo por la acogida que he tenido en esto, América Central, Sur y Norteamérica y en Europa, hasta de España. Estamos recibiendo, pidiendo oración y está llegando el mensaje. Y eso es lo que queremos con estos programas, que usted también los comparta con otras personas para que el Evangelio llegue a otras personas en estos momentos tan difíciles y tan inminentes del retorno de Jesucristo a la tierra. Con esto me voy a detener, me despido. Les espero el próximo sábado, que vendrá siendo el último sábado de este mes. Y vamos a continuar, nos quedamos aquí, se lo voy a dejar en pantalla. Es el Dios inmutable. Vamos a continuar con los atributos de Dios, pero poco a poco. Así que, si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo, de hecho, cierro con esto, porque nuestra dirección es que usted conozca a Dios y acepte a su Hijo Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Y si usted todavía no ha hecho esa profesión de fe y de convicción, no es que tan solamente lo diga de palabras, sino de hechos, que lo diga, lo demuestre con sus hechos, pues déjenoslo saber. Y si no asiste a una iglesia de su preferencia, para que ahí le predique la palabra de Dios, y cualquier pregunta déjenoslo saber, por favor. Así que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Así que les espero. Que tengan un bonito y precioso día. Dios les bendiga.